Una limpiadora se despierta con una elección: aceptar o no un empleo urgente en una mansión lujosa. Al llegar, descubre que su misión no es solo limpiar, sino proteger a una anciana olvidada y controlada por su propia familia. Con valentía silenciosa, ella desafía a la cruel patrona, escondiendo gestos de bondad en medio de la opresión. Pero cuando descubre que la vida de la anciana está en riesgo, la limpiadora arriesga todo e inicia una revolución que cambiará para siempre el destino de ambas. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Luisa Méndez despertó con el primer rayo de sol que entraba por la ventana de su pequeña casa. A sus 32 años, llevaba en las manos callosas la historia de una vida de trabajo que había comenzado aún en la adolescencia, cuando su madre, doña Celia, partió de este mundo tras una larga enfermedad. Fue en ese momento cuando la responsabilidad de cuidar a su hermano menor, Pablito, cayó sobre sus hombros como una carga demasiado pesada para una niña de apenas 16 años. Hija mía, sé digna y honesta en todo lo que hagas. No importa si estás barriendo el suelo o sirviendo la mesa, hazlo con el corazón. Fueron las últimas palabras que doña Celia susurró antes de cerrar los ojos para siempre. Y Luisa llevaba esa enseñanza como un mantra, repitiéndola mentalmente todos los días al despertar. Aquella mañana de otoño, el teléfono sonó más temprano de lo habitual. Era Cira, de la agencia de empleadas domésticas, donde Luisa estaba registrada. Luisa, te necesito con urgencia. Nidia, que trabaja en la mansión de los Alburquerque en La Moraleja, tuvo un problema y no puede ir. Es un trabajo bien pagado, y la familia quiere a alguien inmediatamente. ¿Aceptas? Luisa dudó por un instante. Le había prometido a Pablito, ahora de 24 años, pero aún dependiente de ella, debido a una condición que limitaba sus oportunidades de trabajo, que lo llevaría al médico aquella tarde. Pero el dinero extra sería bienvenido para pagar las cuentas que se acumulaban en el cajón de la cómoda. ¿Puedo empezar mañana, Cira? Tengo un compromiso con mi hermano hoy. Lamentablemente no, Luisa, es hoy o nada. La señora fue enfática. Si no puedes, tendré que llamar a otra persona. Luisa respiró hondo, miró el retrato de su madre en la pared desconchada de la sala y tomó su decisión. Está bien, iré. ¿A qué hora tengo que estar allí? En 2 horas como máximo. Te enviaré la dirección por mensaje. Y Luisa, una cosa. Doña Regina Alburquerque es, bueno, exigente. Esfuérzate. Tras colgar, Luisa corrió a explicar la situación a Pablito, quien comprendió la necesidad de su hermana, como siempre hacía. Desde pequeño, él entendía los sacrificios que Luisa hacía para mantener el techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Ve, hermana. Yo pido otra cita, no te preocupes por mí, dijo él, con una sonrisa comprensiva que escondía la decepción. Luisa tomó 2 autobuses y un metro para llegar al barrio de La Moraleja, uno de los más exclusivos de la capital madrileña. Conforme se acercaba a la dirección indicada, las casas se hacían cada vez más grandes e imponentes, hasta que se vio frente a un portón majestuoso de hierro forjado con las iniciales A grabadas en el centro. El interfono fue atendido por una voz seca que simplemente liberó su entrada después de que ella se identificara. El jardín que conducía a la mansión parecía sacado de una revista de decoración, con palmeras imperiales alineadas y esculturas de mármol estratégicamente posicionadas. En la puerta principal, una mujer alta, de aproximadamente 50 años, cabello impecablemente teñido de rubio y ropa de diseñador, aguardaba con una expresión que mezclaba aburrimiento e impaciencia. Era doña Regina Alburquerque, la matriarca de aquella casa y esposa del empresario Carlos Eduardo Alburquerque, dueño de una de las mayores constructoras de España. Usted debe ser Luisa. Cira me garantizó que es de confianza. Espero que no me decepcione, dijo ella, sin extender la mano ni ofrecer ningún otro gesto de bienvenida. Que entre. Vamos a establecer algunas reglas. Luisa siguió a la mujer dentro de la mansión, sintiéndose disminuida por la opulencia del lugar. Los salones eran enormes, decorados con obras de arte que probablemente
valían más que todo lo que ella había ganado en toda su vida de trabajo. Su función principal será cuidar de mi suegra. Doña Elisa tiene 78 años y está debilitada, explicó Regina mientras subían una escalinata de mármol. Los médicos dicen que es solo la edad, pero yo sé que hace drama para llamar la atención. Especialmente la de mi marido. Regina se detuvo en el pasillo del segundo piso y miró fijamente a Luisa. Seré directa. La señora necesita cuidados básicos. Baño una vez por semana, cambio de ropa cuando sea necesario y 3 comidas ligeras al día. Nada más allá de eso. Se queja de todo. Dice que siente dolores, que tiene hambre fuera de hora, que quiere salir de la habitación. Ignore. Son manipulaciones de una anciana que no acepta que su tiempo de comandar esta casa ya pasó. Luisa asintió en silencio, aunque una incomodidad comenzaba a crecer en su pecho. Una cosa más, continuó Regina bajando el tono de voz. Mi marido está viajando por negocios en Europa. Él es muy apegado a su madre y se preocupa demasiado. No quiero que se perturbe con tonterías durante sus reuniones importantes. Entonces, cualquier comunicación con él sobre la salud de la señora será hecha exclusivamente por mí. ¿Entendido? Sí, señora, respondió Luisa tragando saliva. Óptimo. Y una última regla. El móvil de doña Elisa se queda conmigo. Ella tiene problemas de visión y ya ha hecho llamadas innecesarias a emergencias y a mi marido por confusiones mentales. Para su bien y el de la familia, yo administro las comunicaciones. Regina abrió una pesada puerta de madera tallada al final del pasillo. El olor fue lo primero que Luisa notó. Un olor a moho y abandono que no combinaba con el resto de la casa impecable. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas cerradas, y el aire parecía pesado, como si no hubiera circulado en días. «Mamá, traje a la nueva cuidadora», anunció Regina, con una dulzura tan falsa que hizo a Luisa estremecerse. «Espero que se comporten bien. Vuelvo más tarde para ver cómo están». Cuando Regina salió y cerró la puerta, Luisa encendió la luz de la lámpara de noche más cercana. En la cama king size, casi perdida entre cojines y mantas, estaba una señora delgada, de cabellos blancos despeinados y ojos azules que, a pesar de la edad y aparente fragilidad, aún brillaban con una chispa de vida. «Hola, señora. Soy Luisa. Voy a cuidarla a partir de hoy». Se acercó con una sonrisa genuina. Doña Elisa la examinó por un momento antes de hablar, con una voz sorprendentemente firme. «Parece ser una buena muchacha, diferente de las otras que esa arpía de mi nuera mandó para vigilarme». Luisa no supo qué responder, tomada por sorpresa por la franqueza de la anciana. «¿Necesita algo? ¿Un vaso de agua, tal vez?», le ofreció notando una jarra vacía en la mesita de noche. «Agua sería maravilloso, hija mía. Tengo la garganta seca desde hace horas, pero nadie me oye cuando llamo». Mientras Luisa llenaba el vaso con agua de la jarra que encontró en el baño anexo, doña Elisa continuó. «Usted debe estar preguntándose qué tipo de familia rica deja a una anciana en estas condiciones, ¿verdad? Pues le voy a contar la verdad, antes de que esa víbora envenenada le llene la cabeza de mentiras». Luisa regresó con el vaso de agua y ayudó delicadamente a la señora a sentarse para beber. Notó lo delgada que estaba, casi esquelética, y cómo su piel tenía marcas de quien no tomaba el sol desde hacía mucho tiempo. «Mi hijo, Carlos Eduardo, es un hombre bueno, pero ingenuo. Se casó con Regina hace 15 años. Después de quedar viudo muy joven, ella lo engañó con su encanto falso, pero su único interés siempre fue nuestro dinero. Ahora que consiguió alejar a mi hijo de mí, con sus viajes de negocios interminables, me está dejando languidecer aquí, esperando que que me vaya más rápido». «Señora, no diga eso», interrumpió Luisa horrorizada con la idea. «Es la verdad, hija mía. Regina controla todo. Mis medicinas, mi comida, mis llamadas. Ella quiere que mi hijo crea que estoy senil, que invento cosas. Hasta cogió mi móvil y responde mensajes haciéndose pasar por mí. Mi Carlos cree que estoy bien, que me tratan bien. Si él supiera». Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro arrugado de doña Elisa, rompiendo la compostura que intentaba mantener. Luisa sintió su corazón oprimirse. Aquella situación iba contra todo lo que su madre le había enseñado sobre dignidad y respeto a los mayores.
¿La señora ya intentó contárselo a alguien? ¿A algún otro pariente o amigo? Preguntó ya pensando en cómo podría ayudar. Todos mis amigos ya se fueron, querida. Y Regina alejó a los pocos parientes que me quedaban, diciendo que mis crisis de demencia los perturbaban. Estoy sola en este mundo, a no ser por mi hijo, a quien ella mantiene distante de mí. En ese momento, algo cambió dentro de Luisa. La misma determinación que la había hecho criar a su hermano sola tras perder a su madre, se encendió nuevamente. Ella no podría simplemente ignorar el sufrimiento de aquella señora, incluso si eso significaba arriesgar el empleo que tanto necesitaba. «Doña Elisa», dijo ella, sujetando suavemente la mano fina y fría de la anciana, «ya no está sola. Yo la voy a ayudar». La sonrisa que iluminó el rostro cansado de doña Elisa fue como un rayo de sol entrando en aquella habitación sombría por primera vez en mucho tiempo. Lo que Luisa aún no sabía era que aquella promesa cambiaría no solo la vida de doña Elisa, sino también su propio destino de maneras que jamás podría imaginar. En los días que siguieron, Luisa desarrolló una rutina que Regina jamás imaginaría. Oficialmente, seguía las órdenes de la señora. Baños rápidos para doña Elisa, comidas mínimas y poquísima interacción. Pero cuando Regina salía para sus compromisos sociales o se encerraba en su despacho en el primer piso, Luisa transformaba la habitación sombría en un pequeño oasis de cuidado y afecto. Comenzó con pequeñas cosas. Abría las cortinas para dejar entrar la luz del sol, traía flores del jardín, escondidas en sus bolsillos, leía trozos de periódicos y revistas para mantener a la anciana informada sobre el mundo exterior. Poco a poco, fue introduciendo de contrabando porciones extras de comida de la cocina, escondidas en servilletas y pequeños recipientes que llevaba como si fueran para su propio tentempié. «Esta sopa está divina. Hija mía», murmuró doña Elisa una tarde, saboreando una comida adecuadamente nutritiva por primera vez en meses. «Me recuerda los tiempos en que yo misma cocinaba para mi familia». «¿La señora cocinaba?», preguntó Luisa, sorprendida, mientras le ajustaba los cojines para que la anciana estuviera más cómoda. «Oh, sí. Me encantaba preparar platos especiales, especialmente la fabada asturiana, que era la preferida de mi Carlos. Incluso después de que nos hicimos ricos, nunca quise dejar la cocina completamente en manos de las empleadas. Mi marido, Augusto, decía que ese era mi don especial, transformar ingredientes simples en momentos de felicidad alrededor de la mesa». Luisa sonrió, imaginando una versión más joven y vigorosa de doña Elisa, comandando la cocina de su mansión con la misma determinación que aún brillaba en sus ojos cansados. «Regina nunca entendió eso», continuó la anciana con un suspiro. «Para ella cocinar es cosa de empleadas. Tal vez por eso nunca conquistó verdaderamente el corazón de mi hijo. El estómago sí, con restaurantes caros, pero el corazón, ese se conquista con platos hechos en casa, con cariño». Mientras conversaban, Luisa masajeaba delicadamente las piernas de doña Elisa para mejorar la circulación. Había aprendido algunos cuidados básicos de enfermería cuando su madre enfermó, y ahora aplicaba ese conocimiento para aliviar los dolores de la anciana. «La señora no debería quedarse tanto tiempo en la cama», comentó al percibir cómo los músculos estaban atrofiados. «Un poco de movimiento le haría bien a su salud. Regina dice que puedo caerme si ando sola», respondió doña Elisa, «y tal vez tenga razón en eso. Mis piernas ya no son lo que eran. Pero la señora no estaría sola, estaría conmigo». Luisa guiñó un ojo conspiradoramente. «¿Qué le parece si intentamos una pequeña caminata por la habitación mañana, cuando ella salga para el almuerzo con sus amigas?» En los días siguientes implementaron ese plan. Comenzaron con algunos pasos apoyados entre la cama y la ventana. Luego ampliaron a vueltas completas por la habitación y, eventualmente, a breves incursiones al pasillo cuando estaban seguras de que Regina no estaba cerca. El progreso era lento, pero constante. Las mejillas de doña Elisa, antes hundidas y pálidas, comenzaron a adquirir una coloración más saludable. Su apetito mejoró significativamente, e incluso su cabello, que Luisa ahora lavaba y peinaba con cariño, recuperó parte del brillo. Una mañana,
Mientras ayudaba a doña Elisa con ejercicios ligeros de estiramiento, Luisa notó una pequeña caja de madera tallada parcialmente escondida debajo de la cama. «¿Qué es esto, doña Elisa?», se preguntó, señalando el objeto. El rostro de la señora se iluminó con una mezcla de nostalgia y picardía. «Ah, mi tesoro secreto. Regina no sabe que existe. Fue un regalo de mi Augusto, en nuestro 20º aniversario de bodas. Sáquela, querida, quiero mostrarle algo». Luisa obedeció, colocando la caja ornamentada sobre el regazo de la anciana. Con dedos temblorosos, doña Elisa giró una pequeña llave dorada que mantenía colgada en una cadena fina escondida bajo su camisón. Dentro de la caja había fotografías antiguas, algunas joyas modestas pero de evidente valor sentimental, y cartas amarillentas por el tiempo. «Mire, este es mi Augusto», dijo ella, mostrando la foto de un hombre alto y elegante, con una sonrisa gentil que recordaba mucho lo que Luisa imaginaba ser Carlos Eduardo, basándose en las descripciones de la madre. «Ah, este es mi Carlos de pequeño». Luisa examinó la fotografía de un niño de aproximadamente 10 años, sosteniendo un trofeo de ajedrez con la misma sonrisa del padre y los ojos azules de la madre. «Era un niño tan sensible e inteligente», suspiró doña Elisa. «Todavía lo es en el fondo, aunque los negocios hayan endurecido un poco su corazón. Pero Regina, ella lo transformó en otra persona. Cuando su primera esposa, Mariana, estaba viva, él era diferente, más presente, más él mismo». «¿El señor Carlos estuvo casado antes?», preguntó Luisa curiosa. «Sí, con Mariana, una muchacha adorable que era profesora universitaria. Fueron muy felices, pero ella nos dejó demasiado pronto, víctima de una enfermedad súbita. Carlos quedó devastado, y creo que fue en esa vulnerabilidad que Regina lo encontró. Ella era secretaria en la empresa, linda y ambiciosa. Vio en él la oportunidad perfecta, y no dudó en aprovecharla». La voz de doña Elisa se quebró. Luisa percibió que había aún más dolor en aquella historia de lo que inicialmente imaginara. «Lo peor es que al principio pensé que ella podría hacerlo feliz nuevamente. Apoyé el matrimonio, abrí las puertas de mi casa, y ahora estoy pagando el precio de mi ingenuidad». Doña Elisa guardó las fotos cuidadosamente y cerró la caja, devolviéndola a su escondite. «Hay algo más que necesito mostrarte, Luisa, algo aún más importante». Con dificultad, la anciana se estiró para alcanzar el fondo del cajón de la mesita de noche y retiró un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. «Este es mi diario. Comencé a escribirlo cuando percibí las verdaderas intenciones de Regina. Aquí está todo documentado. Las medicinas que ella deja de darme, las comidas estropeadas que me sirve, los mensajes falsos que envía a mi hijo haciéndose pasar por mí. Al principio era solo por desahogo, pero después percibí que podría ser una prueba, en caso de que algo me sucediera». Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La situación era aún más grave de lo que imaginaba. «¿La señora está segura de todo esto? Son acusaciones muy serias». «Absoluta», afirmó doña Elisa, con una claridad que no dejaba dudas. «Regina ya intentó hacerme tomar medicinas en dosis equivocadas. Una vez, la empleada anterior dio por error el frasco equivocado, y Regina se puso furiosa cuando percibió que yo no había empeorado como esperaba. La muchacha fue despedida al día siguiente. Luisa ponderó si no debería buscar ayuda externa inmediatamente, tal vez alertar a las autoridades, pero doña Elisa pareció leer sus pensamientos. «No sirve de nada llamar a la policía o a un asistente social, hija mía. Regina tiene amigos influyentes, conseguiría sortear cualquier acusación. Y sin mi hijo aquí para defenderme, yo sería internada en alguna clínica para ancianos antes incluso de conseguir explicar la situación. No, nuestra única esperanza es esperar que Carlos Eduardo regrese o encontrar una forma de contactarlo directamente». En ese exacto momento, el ruido de tacones altos en el pasillo anunció la aproximación de Regina. Con agilidad sorprendente, doña Elisa escondió el diario debajo de la almohada, mientras Luisa rápidamente cerraba las cortinas y ajustaba la apariencia de la habitación para que pareciera exactamente como Regina esperaba encontrarla.
La puerta se abrió sin previo aviso, y Regina entró, sus ojos afilados examinando cada detalle del ambiente. «¿Cómo está nuestra paciente hoy?», preguntó con falsa dulzura. Sin esperar respuesta, se volvió hacia Luisa. «¿Ya le dio la medicina de la tarde? Está en la bandeja del pasillo». «Todavía no, señora. Estaba a punto de buscarla», respondió Luisa, manteniendo la voz tranquila a pesar del corazón acelerado. «Hágalo ahora, y después baje para ayudar en la limpieza del salón. Tendré visitas importantes por la noche». Mientras salía, Luisa lanzó una mirada tranquilizadora a doña Elisa. En el pasillo, encontró la bandeja con las medicinas y notó algo extraño. Había pastillas que no reconocía, diferentes de las que normalmente le daba a la anciana. Discretamente las guardó en el bolsillo del uniforme, decidida a examinarlas mejor cuando tuviera oportunidad. Durante las semanas siguientes, la salud de doña Elisa mejoró significativamente bajo los cuidados secretos de Luisa. Las caminatas por la habitación se hicieron más largas y ocasionalmente, cuando Regina salía para eventos sociales, arriesgaban incluso pequeños paseos por el jardín interno de la mansión. «Siento el sol en la cara después de tanto tiempo», murmuró doña Elisa en una de esas escapadas, con lágrimas en los ojos. «Eres un ángel enviado por Dios, Luisa». Sin embargo, esa mejora no pasó desapercibida. Una tarde, mientras Luisa organizaba el armario de la habitación, oyó la voz de Regina que venía del pasillo, hablando por teléfono. «No entiendo lo que está pasando, doctor. Ella debería estar más débil, no más fuerte. Los medicamentos que usted recetó no están funcionando como deberían». Una pausa. «Sí, estoy siguiendo exactamente sus instrucciones». Otra pausa más larga. «Entiendo. Tal vez sea necesario aumentar la dosis, entonces. Necesito resolver esto antes de que Carlos Eduardo vuelva de viaje el próximo mes». Luisa sintió la sangre helarse en sus venas. Sus sospechas se confirmaban. Regina estaba deliberadamente medicando a doña Elisa para empeorar su salud. Más alarmante aún era saber que había un médico involucrado en el esquema. Aquella noche, después de terminar su turno oficial, Luisa no fue a casa. Se escondió en el cuartito de servicio al fondo de la propiedad, con la excusa de que necesitaba adelantar algunas tareas. En realidad, planeaba registrar el despacho de Regina en busca de pruebas concretas que pudieran ayudar a doña Elisa. Alrededor de las 2 de la mañana, cuando la casa estaba en completo silencio, se deslizó silenciosamente por los pasillos hasta llegar al despacho. La puerta estaba cerrada con llave, pero Luisa había tomado prestada la llave de repuesto que estaba en el cajón de la cocina, después de observar a la gobernanta usarla días antes. Con manos temblorosas, abrió la puerta y entró en el santuario de Regina. Usando solo la linterna de su móvil para iluminar el camino, comenzó a examinar meticulosamente los cajones del escritorio de caoba. Fue en el tercer cajón donde encontró lo que buscaba: una carpeta con documentos médicos de doña Elisa, recetas de medicamentos con dosis claramente adulteradas y, más chocante, un documento parcialmente rellenado que parecía ser una solicitud de incapacitación judicial, alegando incapacidad mental de la anciana. Mientras fotografiaba discretamente los documentos con su móvil, Luisa no percibió la aproximación de pasos en el pasillo. Cuando la luz se encendió repentinamente, era demasiado tarde para esconderse. «¿Qué crees que estás haciendo en mi despacho?». La voz cortante de Regina Alburquerque congeló a Luisa en el lugar. Con el corazón disparado, rápidamente guardó el móvil en el bolsillo del uniforme y se volvió para encarar a la señora. «Señora, discúlpeme, yo vine a buscar una aspirina. Tengo un dolor de cabeza terrible y la gobernanta me dijo que podría encontrar medicinas aquí». Regina avanzó por la sala con pasos calculados, como una depredadora rodeando a su presa. Vestía una bata de seda negra y tenía el rostro cubierto por una mascarilla facial verdosa que hacía su expresión aún más aterradora. «¿A las 2 de la mañana? ¿En mi despacho privado? ¿De verdad crees que soy idiota, Luisa?». Sus ojos recorrieron la mesa y notaron el cajón abierto y los documentos desordenados. La mascarilla facial se agrietó cuando su rostro se contorsionó en una expresión de furia.
Estabas husmeando mis documentos personales. Luisa retrocedió un paso, pero mantuvo la compostura. Las semanas cuidando de doña Elisa habían fortalecido su determinación, y ella no caería fácilmente en las intimidaciones de Regina. No son documentos personales, señora. Son registros médicos adulterados de doña Elisa. Usted está deliberadamente empeorando su salud. Por un breve instante, un destello de sorpresa cruzó la mirada de Regina, pero fue rápidamente sustituido por una sonrisa gélida. Entiendo. Así que eres otra de esas empleaditas que se creen con derecho a juzgar cómo cuido de mi familia. No sabes nada de nosotros, de lo que necesito hacer para proteger los intereses de esta casa. ¿Proteger intereses? Luisa no pudo contener la indignación. Usted está envenenando a su suegra lentamente. Eso no es proteger intereses, es un crimen. Regina soltó una risa corta y despectiva. ¿Crimen? ¿Y qué pretendes hacer al respecto? Ir a la policía. ¿Con qué pruebas? ¿Tu palabra contra la mía? Una doméstica sin estudios contra la esposa de uno de los empresarios más respetados de Madrid se acercó más intimidante. Esa vieja ya ha vivido suficiente. Carlos Eduardo merece finalmente liberarse de esa carga y enfocarse solo en nuestra felicidad. Todo lo que estoy haciendo es acelerar el proceso natural. Luisa sintió náuseas al escuchar la frialdad con que Regina hablaba sobre la vida de doña Elisa. Usted no va a salir bien parada de esta. El señor Carlos sabrá la verdad. ¿Carlos? Regina rió de nuevo, ahora con genuina diversión. Mi marido está demasiado ocupado expandiendo nuestros negocios en Europa para preocuparse por los delirios de una vieja senil y las acusaciones de una empleada entrometida. Él confía en mí completamente. Al fin y al cabo, soy yo quien le envía mensajes diarios de la mamá, contando cómo está maravillosamente bien bajo mis cuidados. Regina caminó hasta su mesa y presionó un botón en el interfono. Javier, ven a mi despacho inmediatamente. Minutos después, un corpulento guardia de seguridad con expresión impasible entró en la sala. Acompaña a esta mujer hasta sus pertenencias. Obsérvela mientras las recoge y luego condúzcala fuera de la propiedad. Está despedida por invasión e intento de robo. ¿Robo? Exclamó Luisa incrédula. Eso es mentira. Ah, no. Regina caminó hasta la estantería y cogió una pequeña caja de joyas. La abrió con teatralidad y soltó un grito ensayado. Mi brazalete de diamantes. Falta. Javier, registre su bolso. La señora no puede hacer eso, protestó Luisa, pero el guardia ya había agarrado su bolso. No será necesario, Javier, Regina interrumpió con una sonrisa maliciosa. Estoy segura de que el brazalete aparecerá misteriosamente mañana, después de que ella se haya ido. Pero la acusación de robo queda registrada, para garantizar que ninguna agencia seria vuelva a contratarla. Luisa sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. No solo estaba siendo injustamente acusada, sino que también se le impediría encontrar otro empleo. Peor aún, estaba siendo apartada de doña Elisa, dejándola nuevamente desprotegida en manos de aquella mujer cruel. Por favor, señora, imploró, cambiando de estrategia, déjeme al menos despedirme de doña Elisa. Ella se preocupará si simplemente desaparezco. No se preocupe por eso, respondió Regina con crueldad. Le diré que usted confesó haber robado sus medicinas para venderlas. Será una prueba más de su senilidad, ya que ella insistirá en que usted era una buena persona. Luisa fue escoltada hasta la habitación de empleadas donde había dejado su bolso. Mientras recogía sus pocas pertenencias, su mente trabajaba frenéticamente. No podía simplemente abandonar a doña Elisa. De alguna forma, necesitaba encontrar una manera de ayudarla. Al pasar por la cocina, vio que Javier estaba momentáneamente distraído al recibir nuevas instrucciones por radio. Aprovechó la oportunidad para coger un pequeño papel y anotar rápidamente su número de teléfono. Si conseguía esconder el papel en la habitación de doña Elisa, tal vez la anciana encontrara una forma de contactarla. Más rápido, ordenó Javier, empujándola hacia la salida trasera. Eran casi las 3 de la mañana cuando Luisa se vio en la calle, fuera de los imponentes portones de la mansión Alburquerque. La noche estaba fría
y ella no tenía dinero suficiente para un taxi hasta su casa en las afueras. Tendría que esperar el primer autobús, que no pasaría hasta las 5:30. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, lágrimas de frustración y preocupación rodaban por su rostro. Había fallado a doña Elisa, y peor, ahora la anciana estaría completamente a merced de Regina, quien seguramente redoblaría los cuidados para no ser nuevamente descubierta. Lo que Luisa no sabía era que su alejamiento tendría consecuencias mucho más graves e inmediatas de lo que podría imaginar. 2 días pasaron sin que Luisa consiguiera noticias de la mansión Alburquerque. Intentó telefonear, pero nadie la atendía. Intentó enviar mensajes al número que tenía de Regina, solo para descubrir que había sido bloqueada. Llegó a ir hasta el portón de la mansión, pero fue sumariamente expulsada por el guardia de seguridad, quien amenazó con llamar a la policía. La noche del tercer día después de su despido, Luisa no conseguía dormir. Se revolvía en la cama, atormentada por pensamientos sobre lo que podría estar sucediendo con doña Elisa. Fue entonces cuando su móvil sonó, mostrando un número desconocido. «¿Aló?», contestó con el corazón acelerado. «¿Luisa? ¿Eres tú?». Una voz débil y temblorosa sonó del otro lado. «¿Doña Elisa?», se exclamó sentándose en la cama de un salto. «¿Cómo consiguió llamarme?». «La nueva cocinera, Marlene. Ella tuvo pena de mí y me prestó su móvil por unos minutos», respondió la anciana, hablando con dificultad. «Luisa, me estoy sintiendo mal, muy mal. Regina dobló mis medicinas después de que te fuiste y estoy sintiendo dolores en el pecho. No puedo respirar bien». La desesperación se apoderó de Luisa. «La señora necesita llamar a una ambulancia, doña Elisa». «No puedo», respondió la anciana con la voz cada vez más débil. «Regina salió para una fiesta. Cerró mi habitación con llave por fuera. Dijo que yo estaba teniendo alucinaciones sobre ti. Voy a llamar a una ambulancia para la señora ahora mismo», decidió Luisa, ya buscando desesperadamente un bolígrafo para anotar la dirección exacta de la mansión. No servirá de nada. El portón. Los guardias no van a dejar entrar sin autorización de Regina. Entonces iré hasta allí. Encontraré una forma de entrar. Aguante firme, doña Elisa. Luisa colgó e inmediatamente llamó a una aplicación de transporte, gastando el poco dinero que tenía reservado para emergencias. Durante todo el trayecto, rezó para que no fuera demasiado tarde. Al llegar a la mansión, percibió que no podría entrar por la puerta principal. Los altos muros y el sistema de seguridad hacían imposible una invasión frontal. Rodeó la propiedad, buscando alguna brecha, hasta que notó un árbol cuyas ramas se extendían sobre el muro en un punto menos iluminado. Con agilidad sorprendente para alguien que nunca había hecho algo parecido, Luisa escaló el árbol y consiguió pasar al otro lado, arañándose en los arbustos ornamentales que amortiguaron su caída. Agachada, se movió por el jardín, evitando las áreas iluminadas y usando los arbustos como cobertura. Llegó a la casa y se escurrió hasta la puerta trasera que conocía bien por ser la entrada de servicio. Para su alivio, la cocinera había olvidado cerrarla completamente, un descuido común que Regina siempre criticaba. Entró silenciosamente en la mansión y subió la escalera de servicio, evitando los escalones que sabía que crujían. En el segundo piso, el pasillo que llevaba a la habitación de doña Elisa estaba oscuro y silencioso. Se acercó a la puerta y, como esperaba, estaba cerrada con llave. «¿Doña Elisa?», llamó en voz baja, golpeando suavemente. «Soy yo, Luisa». No hubo respuesta. El pánico comenzó a instalarse. Necesitaba abrir aquella puerta de cualquier manera. Recordó entonces que la gobernanta guardaba un manojo de llaves de repuesto en un pequeño armario cerca de la lavandería. Corrió hasta allí, encontró el manojo y volvió a la habitación. Después de probar varias llaves con manos temblorosas, finalmente encontró la que abría la puerta de la habitación. Lo que vio al entrar le heló la sangre. Doña Elisa estaba caída en el suelo al lado de la cama, pálida, con respiración superficial e irregular. «Doña Elisa», exclamó corriendo hasta ella y arrodillándose a su lado. «Por favor, aguante firme». La anciana abrió los ojos con dificultad. «Luisa, viniste», murmuró, con una débil sonrisa.
Voy a llamar a una ambulancia ahora mismo, dijo, ya marcando el número de emergencia en su móvil. Mientras hablaba con el operador del SAMUR, Luisa proporcionó los síntomas con precisión. Dolores en el pecho, dificultad para respirar, palidez extrema, posible envenenamiento por medicación en exceso. La operadora confirmó que una ambulancia sería enviada inmediatamente y orientó a Luisa a mantener a la víctima tranquila y cómoda hasta la llegada del auxilio. Luisa ajustó cuidadosamente la posición de doña Elisa, colocando cojines para elevar ligeramente su cabeza y facilitar la respiración. Sujetó su mano, hablando palabras de consuelo y aliento. La ayuda ya está en camino, doña Elisa. La señora va a estar bien, lo prometo. Mi hijo, susurró la anciana. Necesitas avisar a mi Carlos. La verdad. Encontraré una forma de hablar con él, no se preocupe. Minutos después, el sonido de la sirena anunció la llegada de la ambulancia. Luisa corrió hasta la ventana y agitó frenéticamente las manos para que los paramédicos la vieran. Bajó entonces para abrir el portón, ignorando las protestas del guardia de seguridad nocturno. «Es una emergencia. La madre del patrón se está sintiendo mal», gritó empujando al hombre a un lado y accionando la apertura manual del portón. La ambulancia entró rápidamente y los paramédicos siguieron a Luisa hasta la habitación. Tras una evaluación rápida, confirmaron la gravedad de la situación. Doña Elisa estaba sufriendo un ataque cardíaco, potencialmente agravado por interacción medicamentosa. ¿Tienen su historial médico? «¿Lista de medicamentos?», preguntó uno de los paramédicos mientras preparaban a doña Elisa para el transporte. «No aquí, pero sé qué medicinas estaba tomando», respondió Luisa, listando los medicamentos que conocía y mencionando sus sospechas sobre dosificaciones alteradas. «Necesita ir al hospital inmediatamente», concluyó el paramédico. «¿Es usted de la familia?» «Soy su cuidadora», respondió Luisa hesitante. «Entonces venga con nosotros. Necesitaremos información durante el trayecto». Mientras bajaban las escaleras con la camilla, el guardia de seguridad apareció nuevamente, ahora acompañado por el chofer de la familia. «Doña Regina necesita ser informada», insistió el guardia. «Ella no autorizó ninguna salida». «Esto es una emergencia médica», respondió el paramédico con firmeza. «No necesitamos autorización para trasladar a una paciente en riesgo de vida». «¿Y quién va a pagar por esto?», preguntó el chofer con evidente preocupación. Luisa intervino. «Yo asumo la responsabilidad. Si es necesario, pagaré de mi propio bolsillo». Era una promesa imposible de cumplir. Luisa apenas tenía dinero para sus propios gastos, pero en ese momento, lo único que importaba era salvar a doña Elisa. En el trayecto hasta el hospital, la anciana sufrió un paro cardíaco. Luisa observó aterrorizada mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para reanimarla, aplicando compresiones torácicas y administrando medicamentos de emergencia. Después de minutos angustiantes, consiguieron recuperar los latidos, pero la situación permanecía extremadamente crítica. Al llegar al hospital, doña Elisa fue llevada inmediatamente a la UCI, mientras Luisa era dirigida para rellenar el papeleo de admisión. La recepcionista la miró con desconfianza al percibir que ella no poseía documentos de la paciente o medios para garantizar el pago. «Sin seguro o pago anticipado, solo podemos ofrecer la atención básica de emergencia por el Sistema Público de Salud», explicó la recepcionista. «Los exámenes específicos y tratamientos especializados tendrán que ser aprobados posteriormente. Pero ella necesita atención completa ahora», protestó Luisa desesperada. «Lo siento mucho, son las reglas del hospital». Sentada en la sala de espera, Luisa se sentía completamente impotente. No tenía cómo pagar los tratamientos que doña Elisa seguramente necesitaría, y Regina probablemente se negaría a ayudar. Tal vez incluso intentaría impedir la atención médica adecuada. Fue entonces cuando se acordó del móvil, no el suyo, sino el de doña Elisa, aquel que Regina mantenía escondido para controlar las comunicaciones de su suegra con su hijo. Si pudiera encontrarlo en la mansión, tal vez conseguiría contactar directamente a Carlos Eduardo y revelar toda la verdad. Pero,
¿Cómo volver a la mansión después de haber prácticamente invadido el lugar? Y aunque consiguiera entrar nuevamente, ¿dónde escondería Regina el aparato? Mientras ponderaba sus opciones, un médico se acercó con expresión grave. ¿Usted vino con la señora Elisa Alburquerque? Sí, doctor. ¿Cómo está ella? Estabilizamos su cuadro, pero la situación es delicada. Necesitamos realizar una serie de exámenes y posiblemente una intervención quirúrgica. ¿Es usted pariente? No, soy... Era su cuidadora hasta hace poco. Entiendo. ¿Hay algún familiar a quien podamos contactar? Necesitamos autorización para los procedimientos y garantía de pago. Su hijo está viajando por Europa. La nuera. Bueno, ella no vendrá. Luisa dudó, entonces tomó una decisión. Doctor, necesito ser honesta. Doña Elisa estaba siendo maltratada en casa. Su nuera estaba alterando sus medicaciones deliberadamente, manteniéndola aislada. Tengo pruebas en mi móvil. El médico frunció el ceño, claramente incómodo con la situación. Eso es una acusación seria. Si es verdad, tenemos obligación de notificar a las autoridades. Pero ahora nuestro foco debe ser el tratamiento de la paciente. ¿Cuánto costaría?, preguntó Luisa, reuniendo todo su coraje. Los exámenes, la cirugía, todo. El médico mencionó una suma que hizo a Luisa sentir vértigo. Era equivalente a varios años de su salario. Encontraré una solución, prometió, más para sí misma que para el médico. Solo necesito que la mantengan estable hasta entonces. Por favor. El médico asintió con simpatía, conmovido por la evidente preocupación de la joven. Haremos lo posible dentro de lo que el sistema público nos permite. Tiene unos minutos para verla, si quiere. Luisa entró en la UCI, el corazón apretado al ver a doña Elisa conectada a diversos aparatos, pareciendo aún más frágil y pequeña que antes. Se acercó a la cama y sujetó su mano delicadamente. «Voy a encontrar a su hijo, doña Elisa», susurró, aunque no sabía si la anciana podía oírla en el estado semiconsciente en que se encontraba. «Le contaré toda la verdad. La señora va a estar bien, lo prometo». Al salir del hospital, Luisa ya había formado un plan. Era arriesgado y podría costarle más que solo el empleo, pero no veía otra alternativa. Necesitaba volver a la mansión Alburquerque una última vez. Mientras el taxi se alejaba del hospital, Luisa analizaba mentalmente sus opciones. Necesitaba encontrar el móvil de doña Elisa para contactar a Carlos Eduardo, pero volver a la mansión sería extremadamente arriesgado después del incidente con la ambulancia. Regina probablemente ya habría sido informada de la emergencia y estaría furiosa. Revisó su propio móvil, las 3 de la mañana. Las fotos que había tomado de los documentos en el despacho de Regina todavía estaban allí, pero sin el contexto adecuado, podrían parecer solo papeles médicos comunes. Necesitaba pruebas más contundentes. El taxi paró frente a su pequeño apartamento en las afueras. Luisa pagó con sus últimos billetes y subió rápidamente las escaleras. Pablito estaba despierto esperándola ansiosamente en la modesta sala. «Hermana, ¿dónde estabas?» «Me preocupé muchísimo», se exclamó él abrazándola con fuerza. «Lo siento, Pablito. Fue una emergencia con una señora a la que cuidaba». «Es una larga historia», respondió exhausta. Mientras preparaba un café, Luisa explicó resumidamente la situación a su hermano. Pablito escuchó todo con atención, sus ojos expresivos reflejando una preocupación creciente. «Esto es demasiado serio. Luisa, si esa tal Regina descubre que estás investigando, puede ser peligroso». «Lo sé, pero no puedo abandonar a doña Elisa. No tiene a nadie más». «¿Y qué piensas hacer ahora?», preguntó Pablito, sirviendo el café en tazas desportilladas. Luisa respiró hondo. «Necesito volver a la mansión una vez más, encontrar el móvil de doña Elisa y contactar a su hijo directamente». «¿Estás loca? Después de todo lo que me contaste, van a llamar a la policía esta vez. Tengo un plan. Regina está fuera en una fiesta. Los empleados me conocen y tienen simpatía por mí. Si consigo entrar, sé dónde buscar». Pablito sacudió la cabeza preocupado, pero conocía bien la determinación de su hermana cuando ella decidía algo. «Al menos déjame ayudarte. Puedo hacer guardia, llamarte si veo a alguien llegar. No, es mejor que te quedes aquí. Si algo sale mal, necesito que sepas lo que me pasó».
Antes de salir, Luisa se cambió de ropa, optando por un conjunto oscuro que la haría menos visible. Tomó prestada la bicicleta de Pablito. No tenía más dinero para taxis y los autobuses nocturnos eran escasos. Pedaleó durante casi una hora hasta llegar nuevamente al elegante barrio de La Moraleja. Al acercarse a la mansión Alburquerque, notó con alivio que el coche de Regina, un Audi deportivo plateado, no estaba en el garaje. Aparentemente la fiesta aún no había terminado. Esta vez no intentó escalar el muro. Se dirigió a la entrada de servicio, donde sabía que la cocinera, doña Elvira, solía fumar sus cigarrillos escondidos antes de dormir. Como era de esperar, la señora, de mediana edad, estaba allí, sentada en un pequeño banco, fumando pensativamente. «Doña Elvira», llamó Luisa suavemente, acercándose desde las sombras. La cocinera casi saltó del susto, pero entonces reconoció a Luisa y su rostro se endureció. «Niña, ¿te has vuelto loca? ¿Sabías que la patrona está furiosa? Dice que invadiste la casa, llamaste a una ambulancia sin autorización. Doña Elisa estaba sufriendo un ataque cardíaco, doña Elvira. Yo le salvé la vida». La expresión de la cocinera se suavizó. Me lo imaginé. Esa pobre señora. ¿Cómo está? Estable, pero necesita cirugía. Y doña Regina no va a pagar por eso. No me sorprende, murmuró doña Elvira, sacudiendo la cabeza. Ella nunca quiso a su suegra. Necesito su ayuda, doña Elvira. Tengo que encontrar una forma de hablar con el señor Carlos Eduardo. La cocinera dudó, claramente dividida entre ayudar y el miedo a perder su empleo. Por favor, insistió Luisa, es cuestión de vida o muerte. Después de unos segundos tensos, doña Elvira suspiró profundamente. ¿Qué necesitas exactamente? Sé que doña Regina esconde el móvil de doña Elisa para controlar sus comunicaciones con su hijo. Necesito encontrar ese móvil. La cocinera frunció el ceño, pensativa. Creo que sé dónde puede estar. La patrona tiene una caja fuerte en su vestidor. Una vez, cuando yo estaba arreglando la habitación, la vi guardando un móvil allí. En ese momento me pareció extraño, ya que ella siempre anda con el suyo en la mano. ¿Podría ayudarme a entrar?, preguntó Luisa esperanzada. Puedo dejarte entrar en la casa, pero no tengo acceso a la habitación principal. E incluso si lo tuviera, no sé la combinación de la caja fuerte. Luisa ponderó por un momento. Tal vez no necesite la caja fuerte. El señor Carlos debe haber intentado llamar a su madre en algún momento. Si consigo su número de otra forma. El despacho, sugirió doña Elvira repentinamente. El patrón tiene una agenda telefónica en el primer cajón del escritorio en el despacho. Debe tener su número de móvil allí. El despacho está cerrado con llave. No, al patrón no le gusta cerrar puertas dentro de casa. Dice que confía en los empleados. Con la ayuda de doña Elvira, Luisa entró nuevamente en la mansión. La casa estaba silenciosa, con solo las luces de seguridad encendidas. La cocinera indicó el camino al despacho de Carlos Eduardo, diferente al de Regina, ubicado en el lado opuesto del primer piso. Me quedaré en la cocina. Si la patrona llega, golpearé 3 veces la sartén como si estuviera preparando algo. Eso debería darte tiempo para salir por la parte de atrás. Luisa agradeció y se dirigió al despacho. A diferencia del ambiente frío y calculado de Regina, el despacho de Carlos Eduardo era acogedor, con estanterías de libros bien organizados, fotografías familiares y objetos que claramente tenían valor sentimental. En una de las paredes, Luisa notó varias fotografías de Carlos Eduardo con una mujer joven de sonrisa radiante, presumiblemente Mariana, su primera esposa. También había muchas fotos de él con doña Elisa, en diferentes fases de la vida. En contraste, había solo una foto formal con Regina, aparentemente de un evento de gala. En el escritorio de madera oscura, encontró fácilmente la agenda mencionada por doña Elvira. La hojeó rápidamente hasta la letra C, donde encontró Carlos Eduardo, móvil particular, seguido de un número internacional. Anotó el número en su propio móvil, pero dudó. Sería mejor tener más pruebas antes de hacer la llamada. Mirando a su alrededor, notó un portátil cerrado en el escritorio. Sería arriesgado, pero tal vez contuviera información importante. Abrió el ordenador.
que afortunadamente no estaba protegido por contraseña. Carlos Eduardo probablemente no esperaba que alguien lo accediera en su casa. En la pantalla de inicio, vio diversos iconos de programas empresariales y documentos de trabajo, pero lo que llamó su atención fue un icono de mensajes con un número elevado de notificaciones no leídas. Hizo clic en él y descubrió decenas de mensajes enviados por Carlos Eduardo al número que debería ser el de su madre. Mensajes cariñosos, preocupados, preguntando sobre su salud, contando sobre sus viajes. Y las respuestas, claramente escritas por Regina haciéndose pasar por doña Elisa, eran superficiales, siempre minimizando cualquier preocupación y desanimándolo a volver antes. El último mensaje de Carlos Eduardo, enviado solo 3 días antes, decía: «Mamá, estoy preocupado por tu silencio. Nuestras conversaciones están tan diferentes últimamente. Estoy pensando en volver antes, la semana que viene. Te echo de menos». La respuesta supuestamente de doña Elisa decía: «No seas tonto, hijo mío. Estoy genial, solo ocupada con mis libros y programas de televisión. Regina me cuida tan bien. Termina tus negocios con calma. No hay motivo para preocupación». Luisa sintió un nudo en la garganta. Carlos Eduardo percibía que algo andaba mal, incluso a distancia, pero Regina conseguía manipularlo lo suficiente para mantenerlo alejado. Rápidamente, tomó fotos de los mensajes con su móvil. Estaba a punto de cerrar el portátil cuando notó un icono de correo electrónico también con notificaciones no leídas. Lo abrió y vio una serie de correos electrónicos recientes del despacho de abogados que se encargaba de los asuntos legales de la familia. El más reciente tenía como asunto revisión, documentos de incapacitación. Con manos temblorosas, Luisa abrió el correo electrónico y descubrió que Regina había solicitado a los abogados que prepararan documentos para declarar a doña Elisa mentalmente incapaz, dándole a ella y a Carlos Eduardo poder total sobre todos los bienes de la anciana. El abogado pedía la firma de Carlos Eduardo, mencionando que Regina había garantizado que él estaba consciente y de acuerdo, solo demasiado ocupado para lidiar con el papeleo. Un ruido en la puerta hizo a Luisa congelarse. Por un instante de pánico, pensó que Regina había llegado, pero era solo doña Elvira. «Todavía no encontraste lo que necesitabas», susurró la cocinera ansiosa. «Ya pasaron casi 40 minutos. «Encontré sí y mucho más», respondió Luisa, mostrando rápidamente los descubrimientos en su móvil. «Dios mío», murmuró doña Elvira, horrorizada, «esa mujer es el propio demonio. Necesito llamar al señor Carlos ahora mismo, pero no puedo hacerlo desde aquí. Regina puede llegar en cualquier momento». «Ve a mi casa», ofreció doña Elvira repentinamente. «Está a solo 5 calles de aquí. Mi marido y yo vivimos en la casita de otra mansión, donde él trabaja como jardinero. Allí podrás hacer la llamada tranquilamente». Luisa aceptó agradecida. Cerró cuidadosamente el portátil, dejando todo exactamente como lo había encontrado, y siguió a doña Elvira fuera de la mansión. 20 minutos después, sentada en la pequeña pero acogedora sala de doña Elvira y su marido, don Antonio, Luisa finalmente reunió coraje para hacer la llamada. Considerando la diferencia horaria, sería madrugada en Europa, pero la emergencia justificaba la hora. Marcó el número internacional, su corazón latiendo fuerte. Después de 4 tonos, una voz masculina, ronca de sueño, contestó. «¿Aló? ¿Señor Carlos Eduardo Alburquerque?» «Sí, ¿quién es?», respondió la voz ahora más alerta. «Mi nombre es Luisa Méndez. Usted no me conoce, pero trabajé como cuidadora de su madre, doña Elisa, en las últimas semanas. Estoy llamando porque es una emergencia». Hubo un momento de silencio tenso. Entonces la voz de Carlos Eduardo volvió, llena de preocupación. «¿Qué le pasó a mi madre? ¿Está bien?» Luisa respiró hondo y entonces contó todo. Cómo encontró a doña Elisa descuidada y aislada. Cómo Regina controlaba sus medicamentos, alterando dosificaciones para empeorar su salud. Cómo impedía comunicaciones directas entre madre e hijo, fingiendo ser doña Elisa en los mensajes. El intento de incapacitación judicial. Y finalmente, el ataque cardíaco y la actual internación en el hospital. Durante toda la narrativa,
Carlos Eduardo permaneció en silencio, excepto por ocasionales sonidos de incredulidad y horror. Cuando Luisa terminó, preguntó con voz embargada: ¿Estás segura de todo esto? Son acusaciones muy graves. Tengo pruebas, señor. Fotografié documentos del despacho de Regina mostrando las alteraciones en las recetas médicas. Tengo capturas de pantalla de los mensajes falsos que ella enviaba haciéndose pasar por su madre. Y el médico del hospital puede confirmar los signos de negligencia y medicación inadecuada. ¿En qué hospital está mi madre? Luisa proporcionó los detalles y explicó la delicada situación financiera, ya que Regina se había negado a autorizar el pago de los procedimientos necesarios. Estoy tomando el primer vuelo a Madrid, declaró Carlos Eduardo, su voz ahora firme y decidida. Debo llegar mañana por la noche, a más tardar. Llamaré inmediatamente al hospital y autorizaré todos los procedimientos necesarios con pago integral. ¿Usted puede quedarse con mi madre hasta que yo llegue? Claro que sí, señor. No me moveré de su lado. Luisa, la voz de Carlos Eduardo se quebró ligeramente. Gracias por cuidar de mi madre, cuando yo no estaba allí para hacerlo. Prometo que será recompensada por su coraje y honestidad. No lo hice por recompensa, señor. Lo hice porque era lo correcto. Después de colgar, Luisa sintió un peso enorme salir de sus hombros. Doña Elvira, que había oído toda la conversación, tenía lágrimas en los ojos. Eres una mujer increíble, niña. Pocos habrían tenido el coraje de hacer lo que hiciste. Ahora necesito volver al hospital, dijo Luisa, levantándose. Le prometí al señor Carlos que me quedaría con doña Elisa. Mi Antonio te llevará, ofreció doña Elvira, y toma esto, añadió extendiendo algunos billetes, para taxis y comida. Lo necesitarás. De camino al hospital, Luisa recibió un mensaje de Carlos Eduardo, confirmando que ya había contactado al hospital y autorizado todos los procedimientos necesarios. Un equipo médico especializado ya estaba siendo movilizado para cuidar de su madre. Al llegar al hospital, Luisa notó un cambio inmediato en la actitud del equipo. La misma recepcionista que antes la había tratado con frialdad, ahora era toda sonrisas. Señorita Méndez, el doctor Mauricio Tellez quisiera hablar con usted. La cirugía de la señora Alburquerque está programada para las 10 horas de la mañana. Los mejores especialistas ya han sido llamados. Mientras caminaba hacia la UCI para su vigilia al lado de doña Elisa, Luisa recibió otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Esto no va a quedar así. No sabes con quién te has metido. Terceuk, Regina había descubierto, y estaba furiosa. Pero Luisa no sentía miedo. Había hecho lo correcto, y ahora Carlos Eduardo estaba regresando para proteger a su madre. Todo estaría bien. Lo que ella no sabía era que Carlos Eduardo tenía un plan adicional, un plan que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados, incluyendo el suyo propio. La cirugía de doña Elisa se realizó según lo planeado a la mañana siguiente. Durante las 6 horas de procedimiento, Luisa permaneció en la sala de espera, alternando entre momentos de oración silenciosa y conversaciones tensas por teléfono con Carlos Eduardo, quien la mantenía actualizada sobre los preparativos de su viaje de regreso a España. Conseguí un jet privado, explicó él durante una de las llamadas. Llegaré a Madrid alrededor de las 8 de la noche. Pero antes de eso, necesito que hagas algo por mí, Luisa. Lo que sea necesario, señor Carlos. No le cuentes a nadie, absolutamente a nadie sobre mi llegada, ni siquiera al equipo médico. Quiero coger a Regina por sorpresa. El plan de Carlos Eduardo era audaz. Llegaría disfrazado a España y, antes de presentarse en el hospital, pasaría por la mansión para recolectar pruebas adicionales contra Regina. Más que eso, quería observar personalmente cómo se comportaba su esposa, cuando creía estar lejos de miradas vigilantes. Cuando la cirugía terminó, el cirujano jefe informó a Luisa que el procedimiento había sido exitoso. Doña Elisa estaba estable, aunque su cuadro aún inspiraba cuidados debido a la edad avanzada y al debilitamiento derivado de los malos tratos. Ella permanecerá en la UCI por al menos 48 horas, explicó el médico. Después, si todo va bien, será trasladada a una habitación privada. Tuvo mucha suerte,
Si el auxilio hubiera tardado unas horas más, probablemente no habría resistido. ¿Puedo verla?, preguntó Luisa exhausta, pero determinada a cumplir su promesa. Por unos minutos solamente. Está sedada y necesitará mucho reposo en las próximas horas. En la UCI, doña Elisa parecía frágil entre los tubos y monitores, pero su respiración era más regular, y una ligera coloración ya volvía a sus mejillas. Luisa sujetó su mano delicadamente y susurró palabras de aliento, prometiendo que todo estaría bien, que su hijo estaba regresando y que ella nunca más sería maltratada. Alrededor del mediodía, mientras Luisa tomaba un café rápido en la cafetería del hospital, una figura elegante e intimidante cruzó las puertas de entrada. Regina Alburquerque, usando gafas de sol y un conjunto de sastre impecable, exigiendo información sobre su suegra en la recepción. Luisa se escondió detrás de una columna, observando la escena. Regina gesticulaba irritada, claramente contrariada con algo que la recepcionista le decía. Finalmente, un médico fue llamado y después de una conversación tensa, Regina lo siguió en dirección a los ascensores. Actuando rápidamente, Luisa llamó a Carlos Eduardo. Su esposa acaba de llegar al hospital, informó en voz baja. Era de esperar, respondió él resignado. Probablemente fue informada por la administración del hospital sobre el pago que autoricé. Regina siempre aparece cuando hay dinero de por medio. ¿Qué debo hacer? Ella me verá aquí. Que te vea. No te escondas. Regina no hará nada contra ti en público, en un hospital, y cuanto más confiada esté de que puede controlar la situación, más descuidada se volverá. Eso será crucial para nuestro plan. 2 horas después, como Carlos Eduardo había previsto, Regina encontró a Luisa en el pasillo cerca de la UCI. Su rostro se contorsionó en furia mal contenida. ¿Qué sigues haciendo aquí?, siseó acercándose como una serpiente lista para atacar. ¿No bastó con secuestrar a mi suegra y difamar mi nombre? ¿Aún tienes la audacia de permanecer aquí? Luisa se mantuvo firme, recordando las palabras alentadoras de Carlos Eduardo. Estoy cumpliendo una promesa que le hice a doña Elisa, señora. Me quedaré a su lado hasta que esté totalmente recuperada. Regina soltó una risa seca y despectiva. ¡Qué conmovedor! La empleadita dedicada. ¿De verdad crees que tu teatrillo va a convencer a alguien? Ya hablé con los médicos y les expliqué todo. Cómo fuiste despedida por robo, cómo tienes problemas mentales y desarrollaste una obsesión enfermiza por mi suegra. Ya llamaron a seguridad. En minutos serás escoltada fuera de este hospital. Para sorpresa de Regina, Luisa sonrió tranquilamente. La señora puede intentar, doña Regina. Pero fue el señor Carlos Eduardo quien autorizó mi permanencia aquí. Le llamé y le conté todo. El rostro de Regina palideció visiblemente, pero rápidamente recuperó la compostura. Mentirosa. Carlos está en Europa, incomunicado en reuniones importantes. E incluso si intentaste contactarlo, él jamás creería las calumnias de una empleada rencorosa contra su propia esposa. ¿La señora está segura de eso? ¿Segura de que su marido no desconfía? ¿Que no percibió los cambios en los mensajes de su madre? ¿Que no notó cómo la señora viene sistemáticamente aislando a doña Elisa? Por un instante, una sombra de duda cruzó la mirada de Regina, pero se recompuso rápidamente. No importa lo que le dijiste. Carlos confía en mí completamente. Cuando él regrese a finales de mes, todo será aclarado. Y en cuanto a ti, bueno, dudo que encuentres empleo como doméstica nuevamente en Madrid. Mis contactos son extensos y tu reputación está arruinada. Con una última mirada amenazadora, Regina giró sobre sus talones y se alejó, sus tacones resonando en el suelo de mármol del hospital. Luisa respiró hondo, aliviada por haber conseguido mantener la calma durante el enfrentamiento. Inmediatamente llamó a Carlos Eduardo, relatando la conversación. «Perfecto», respondió él. «Regina está exactamente donde queremos, confiada y arrogante. Ella no sospecha que estaré en Madrid hoy por la noche. Sigue según lo planeado. Te encuentro en la dirección que te envié, a las 7. La dirección en cuestión era de un pequeño hotel en la zona sur, donde Carlos Eduardo haría un check-in discreto antes de seguir con su plan. Luisa
Después de asegurarse de que doña Elisa estaba estable y bien cuidada, tomó un taxi hasta allí a la hora acordada. En la habitación del hotel, encontró a un hombre alto, de aproximadamente 50 años, con ojos azules intensos que recordaban los de doña Elisa. A pesar del cansancio evidente del viaje, Carlos Eduardo Alburquerque tenía una presencia imponente y un aire de determinación que inspiraba confianza. «Finalmente nos conocemos personalmente, Luisa», dijo él, extendiendo la mano. «No tengo palabras para agradecer lo que hiciste por mi madre. Cualquier persona con conciencia habría hecho lo mismo». «Señor», respondió ella, avergonzada por el agradecimiento. «No, Luisa, lo que hiciste exigió un coraje excepcional. Arriesgar tu empleo, tu reputación, posiblemente incluso tu seguridad por alguien que apenas conocías. Eso va mucho más allá del deber. Habla de tu carácter». Carlos Eduardo entonces explicó detalladamente su plan. No bastaba solo con confrontar a Regina, era necesario obtener pruebas irrefutables de sus intenciones y acciones. Para ello, él se disfrazaría y entraría en su propia casa como un trabajador común para observar el comportamiento de Regina cuando ella pensaba que nadie importante estaba mirando. Mi amigo Fernando es dueño de una empresa de jardinería que presta servicios a varias mansiones en La Moraleja, incluyendo la nuestra. Él me incluirá en el equipo que hará el mantenimiento del jardín mañana. Con barba falsa, gorra, ropa sencilla y manos sucias de tierra, seré solo un trabajador invisible más para alguien como Regina. Luisa asintió, impresionada con la ingeniosidad del plan. «¿Y cuál será mi parte, señor?» «Tú volverás al hospital y permanecerás con mi madre. Regina probablemente hará otra visita, intentando mantener las apariencias de nuera dedicada. Manténla informada sobre su condición, pero sin revelar ninguna mejora significativa. Cuanto más piense Regina que mi madre está debilitada e incapaz de comunicarse, más descuidada se volverá». A la mañana siguiente, el plan fue puesto en acción. Luisa regresó al hospital, donde recibió noticias animadoras. Doña Elisa había pasado bien la noche y estaba respondiendo positivamente al tratamiento. Aunque todavía sedada, ya presentaba breves momentos de conciencia. Alrededor de las 10 de la mañana, como Carlos Eduardo había previsto, Regina llegó al hospital, trayendo un ramo de flores caras y conversando animadamente con una amiga por teléfono. «Sí, querida, estoy en el hospital visitando a mi suegra. Pobrecita. Tuvo un ataque al corazón, está entre la vida y la muerte. Estoy devastada. Sabes lo cercanas que somos». Luisa contuvo la indignación ante la hipocresía, limitándose a observar en silencio, mientras Regina posaba como la nuera dedicada para el equipo médico, haciendo preguntas sobre el tratamiento y demostrando preocupación artificial. Al percibir a Luisa en la esquina de la sala, Regina terminó rápidamente la llamada y se acercó, manteniendo una sonrisa falsa para beneficio de los enfermeros presentes. «¿Todavía aquí? Pensé que ya habías entendido, que tu presencia ya no es necesaria», murmuró entre dientes, sin perder la sonrisa. «El señor Carlos Eduardo me pidió que me quedara, señora», respondió Luisa tranquilamente. «Pues sepa que él accedió a regresar recién la semana que viene. Tengo una llamada programada con él esta tarde, donde aclararé todos sus delirios y mentiras. Hasta entonces manténgase alejada de mi suegra». Después de una visita breve y teatral, durante la cual tomó varias fotos emocionadas al lado del lecho de doña Elisa para enviar a su marido, Regina partió, dejando las flores caras pero sin solicitar ninguna información sustancial sobre el real estado de salud de su suegra. Mientras tanto, en la mansión Alburquerque, el jardinero Carlos Eduardo trabajaba silenciosamente en los arbustos cercanos a la piscina. Con barba postiza, gorra calada hasta el rostro y ropa gastada, era prácticamente invisible para Regina, quien llegó a casa poco después del mediodía. Siguiendo las instrucciones de Carlos Eduardo, doña Elvira, la cocinera, había dejado las ventanas del salón abiertas, con la excusa de airear el ambiente. Esto le permitía escuchar las conversaciones dentro de la casa mientras fingía trabajar en los parterres. Alrededor de las 3 de la tarde, Regina recibió una visita. Cristina, su amiga más cercana y cómplice en muchas de sus maquinaciones,
Carlos Eduardo se posicionó estratégicamente cerca de la ventana, fingiendo podar un arbusto, mientras las dos mujeres conversaban en el salón, copas de vino caro en mano. «¿Cómo está la vieja?», preguntó Cristina sin rodeos refiriéndose a doña Elisa. «Sobreviviendo, lamentablemente», respondió Regina con una naturalidad chocante. «Los médicos dicen que puede recuperarse, pero dudo que vuelva a ser lo que era. Esos ataques cardíacos en ancianos siempre dejan secuelas permanentes. ¿Y qué significa eso para tus planes?». Regina sonrió, una sonrisa fría que nunca alcanzaba sus ojos. «Significa que nuestro plan original continúa, solo con un pequeño retraso. La incapacitación judicial será aún más fácil ahora. ¿Qué juez no creería que una señora de 78 años, después de un grave ataque cardíaco, necesita tutela legal? Con Carlos en Europa, seré yo la tutora designada. Y una vez que tenga control legal sobre sus bienes, todo será tuyo», completó Cristina levantando la copa en un brindis. «Nuestro, querida. No olvides que te prometí aquel apartamento en la playa, como agradecimiento por toda tu ayuda». Las dos rieron, completamente ajenas al hecho de que cada palabra estaba siendo grabada por el móvil de Carlos Eduardo, escondido en el bolsillo de la camisa de trabajo. «¿Y tu marido?», preguntó Cristina después de otro sorbo de vino. «Carlos, él es brillante en los negocios, pero ingenuo como un niño cuando se trata de su madre. Cree todo lo que digo. Además, está demasiado ocupado construyendo nuestro imperio para notar lo que sucede justo debajo de su nariz». «¿Y aquella empleadita entrometida, la que llamó a la ambulancia?». El rostro de Regina se endureció. «Esa zorra cree que puede desafiarme. Tuvo la audacia de llamar a Carlos, contando historias absurdas. Afortunadamente, él no debe haberle dado crédito, ya que no mencionó nada en nuestros mensajes. De cualquier forma, ya he provisto para que ella nunca más encuentre trabajo en esta ciudad. Y si continúa molestándome, tengo otros recursos a mi disposición, como los que usaste con aquella otra empleada el año pasado, la que accidentalmente se cayó de la escalera». Regina solo sonrió enigmáticamente, ni confirmando ni negando. Carlos Eduardo sintió la sangre helarse en sus venas. No bastaban las amenazas actuales contra su madre y Luisa. Había indicios de crímenes anteriores que él ni imaginaba. Continuó trabajando metódicamente en los jardines, grabando cada conversación incriminatoria, cada admisión descuidada que Regina hacía, creyéndose segura en la privacidad de su mansión. Al final de la tarde, cuando el equipo de jardinería estaba terminando los trabajos, Regina salió al área de la piscina para una inspección rápida. Pasó directamente por Carlos Eduardo sin reconocerlo, tejiendo críticas ácidas sobre un parterre mal podado. «Usted, jardinero, este trabajo está mal hecho. Dígale a su supervisor que espero perfección por lo que pago». Carlos Eduardo mantuvo la cabeza baja, murmurando un «sí, señora», con voz propositivamente ronca. El disfraz era tan eficaz que Regina ni siquiera lo miró directamente. Para ella, trabajadores como aquel apenas existían como seres humanos, eran solo instrumentos para su comodidad. Cuando finalmente dejó la mansión con el equipo de jardinería, Carlos Eduardo tenía todas las pruebas que necesitaba. De camino al hospital llamó a su abogado de confianza, el doctor Mauricio Telles, y a un investigador particular que frecuentemente prestaba servicios a su empresa. El cerco se estaba cerrando alrededor de Regina. En el hospital, Luisa recibió un mensaje enigmático de Carlos Eduardo. «Misión cumplida. Tenemos todo lo que necesitamos. Llego allí en 1 hora». Mientras aguardaba, permaneció al lado de doña Elisa, quien había sido trasladada de la UCI a una habitación privada después de presentar una mejora constante. La anciana estaba despierta, aunque todavía débil, y sujetaba la mano de Luisa con gratitud. «Mi hijo está volviendo, ¿verdad?», preguntó con voz débil pero esperanzada. «Sí, doña Elisa, él ya está en Madrid. La señora lo verá muy pronto». Una lágrima de felicidad rodó por el rostro arrugado de la anciana. «Yo sabía que él vendría. Mi Carlos siempre fue un buen hijo. Solo fue engañado por esa mujer. No se preocupe por ella, doña Elisa. Todo será resuelto ahora». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió
y Carlos Eduardo entró, aún con resquicios del disfraz, barba sin afeitar, ropa sencilla, manos con manchas de tierra. Al ver a su madre, su rostro se transformó en una máscara de dolor y remordimiento. «Mamá», dijo con voz embargada por la emoción, acercándose rápidamente a la cama y abrazándola con cuidado. «Perdóname por no haberme dado cuenta, por haber permitido que esto sucediera». Doña Elisa acarició el rostro de su hijo, sonriendo débilmente. «No hay nada que perdonar, hijo mío. Tú no sabías. Ella nos engañó a todos». Carlos Eduardo se volvió entonces hacia Luisa, quien observaba la escena emocionada, preparándose discretamente para salir y darles privacidad. «No te vayas. Luisa», pidió él, «tú eres parte de esto ahora. Fuiste tú quien salvó a mi madre, quien tuvo el coraje de enfrentar a Regina cuando todos los demás se callaron. Solo hice lo que era correcto, señor, y por eso mismo mereces no solo mi agradecimiento, sino mi respeto». Pocos mantendrían sus principios ante tanta presión y amenazas. «Carlos». Eduardo entonces explicó a doña Elisa y a Luisa todo lo que había descubierto aquel día. Las conversaciones grabadas de Regina admitiendo sus planes, las evidencias de manipulación financiera y, más grave, indicios de otros posibles crímenes cometidos anteriormente. «Regina será confrontada hoy mismo», declaró con determinación. «El doctor Telles ya está preparando todas las medidas legales necesarias y un investigador está recolectando evidencias adicionales mientras hablamos». «¿Y yo?», Cas preguntó doña Elisa, aún preocupada. «Ella va a intentar internarme en algún lugar, decir que estoy senil. Eso nunca va a suceder, mamá. A partir de ahora, estarás siempre protegida, y cuando todo esto termine, comenzaremos una nueva vida, sin mentiras, sin manipulaciones, solo la verdad y el afecto que siempre debería haber existido en nuestra familia». Mientras madre e hijo se reencontraban después de meses de separación manipulada, Luisa observaba la escena con el corazón cálido, sin percibir que Carlos Eduardo la observaba discretamente, con una expresión que mezclaba admiración, respeto y algo más. Un sentimiento que comenzaba a nacer aún indefinido, pero que cambiaría para siempre el destino de ambos. 2 semanas pasaron desde el enfrentamiento con Regina. Doña Elisa, recuperándose rápidamente bajo cuidados médicos adecuados, había recibido el alta del hospital y ahora descansaba cómodamente en una suite especialmente adaptada para su recuperación en la mansión de los Alburquerque, la misma casa que antes había sido su prisión, ahora transformada en su santuario. Regina ya no vivía allí. La misma noche en que Carlos Eduardo regresó, ocurrió el enfrentamiento final, una escena que Luisa había presenciado y que permanecería grabada en su memoria para siempre. Carlos Eduardo, aún usando la ropa sencilla del disfraz de jardinero, había esperado pacientemente en el despacho de la mansión, sentado en la penumbra. Cuando Regina regresó de su visita nocturna al hospital, encontró solo una pequeña lámpara encendida sobre el escritorio. «¿Quién está ahí?», preguntó alarmada al percibir la silueta masculina. «Buenas noches, Regina», respondió Carlos Eduardo tranquilamente, sin levantarse. «Tuvimos un día productivo, ¿no?». Reconociendo la voz de su marido, Regina inicialmente sonrió avanzando para abrazarlo. «Carlos, qué sorpresa tan maravillosa. ¿Por qué no me avisaste que regresabas?». Él levantó la mano deteniéndola. «Creí que era mejor no avisar. Quería ver cómo funcionan realmente las cosas cuando estoy ausente». Regina dudó, percibiendo algo extraño en su tono. «¿Qué quieres decir? ¿Y por qué estás vestido así?». Carlos Eduardo finalmente se levantó y encendió la luz principal del despacho, revelando no solo su apariencia de trabajador, sino también la presencia de Luisa en un rincón de la sala, acompañada por el doctor Telles, el abogado de la familia, y un hombre de aspecto serio que Regina no reconoció, el investigador particular. «¿Qué significa esto?», se preguntó ella retrocediendo un paso, su mirada alternando rápidamente entre los presentes. «¿Y qué hace esta empleada en nuestra casa, después de todo?». «¿Lo que hizo?». «Esa empleada, como usted la llama», respondió Carlos Eduardo fríamente, «fue la única persona que tuvo el coraje de proteger a mi madre mientras usted la envenenaba lentamente».
¿De qué está hablando? Esta mujer le llenó la cabeza de mentiras. Fue despedida por robo. Es desequilibrada, tiene una fijación enfermiza por su madre. Ahórrenos el teatro, Regina, interrumpió Carlos Eduardo, su voz ahora cargada de desprecio. Grabé sus conversaciones esta tarde con Cristina. Tengo todo documentado. Sus planes para la incapacitación de mi madre, el desvío de dinero, incluso la insinuación sobre el accidente con la empleada anterior. El rostro de Regina palideció visiblemente, pero rápidamente recuperó la compostura, cambiando de estrategia. Carlos, querido, estás confundido. No sé de qué estás hablando. Esas grabaciones deben estar fuera de contexto. Cristina y yo estábamos solo conversando sobre una película, una telenovela. Basta de mentiras, tronó Carlos Eduardo, golpeando el puño en la mesa. Se acabó, Regina. Tengo pruebas suficientes, no solo para el divorcio, sino para un proceso criminal. El investigador particular se adelantó, presentando una carpeta con documentos. Señora Alburquerque, encontramos evidencias de falsificación en varios documentos relacionados con las propiedades de doña Elisa. Su firma fue falsificada en al menos 3 transferencias de inmuebles en los últimos 2 años. Esto, sumado a las pruebas de negligencia deliberada con el fin de perjudicar la salud de una persona anciana, configura crímenes graves. Regina miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus ojos se posaron en Luisa, y por un instante el odio en su mirada fue tan intenso que la joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Todo esto es culpa tuya», siseó Regina. «Tú destruiste mi vida». «Tú destruiste tu propia vida, Regina», respondió Carlos Eduardo, «y casi destruyes la de mi madre en el proceso». El doctor Telles tomó la palabra, su voz profesional e imparcial. «Señora Alburquerque, le recomiendo encarecidamente que contacte a su abogado inmediatamente. Las acusaciones son serias y las evidencias sustanciales. El señor Alburquerque está dispuesto a negociar términos para el divorcio, siempre y cuando la señora coopere plenamente con la investigación sobre los desvíos financieros». Regina, percibiendo que estaba acorralada, hizo un último intento desesperado. «Carlos, piensa en todo lo que construimos juntos. 15 años de matrimonio. No puedes tirarlo todo por la borda, por malentendidos e interpretaciones equivocadas. 15 años de mentiras, querrás decir», respondió él impasible. «Nuestro matrimonio terminó en el momento en que descubrí que estabas deliberadamente perjudicando a mi madre, por avaricia. Por cierto, para ser honesto, creo que nunca existió realmente. Fue solo otra de tus manipulaciones». A la mañana siguiente, Regina dejó la mansión escoltada por su abogado, llevando solo objetos personales. Los días que siguieron fueron de intensa actividad legal. Carlos Eduardo presentó una demanda de divorcio. Se presentaron acusaciones formales sobre los desvíos financieros y se solicitaron medidas de protección para doña Elisa. Para Luisa, aquellos días fueron un torbellino. Inicialmente, pensó en regresar a su vida normal tan pronto como doña Elisa estuviera segura. Pero Carlos Eduardo tenía otros planes. «Quiero que sigas cuidando de mi madre», propuso él 2 días después de la salida de Regina, oficialmente como su acompañante personal, con un salario adecuado a la función y todos los beneficios. «Yo no sé si tengo las cualificaciones formales para eso, señor Carlos», respondió Luisa. Hesitante. «Tú tienes algo mucho más valioso que certificados, Luisa. Tienes carácter, compasión y un sentido innato de cuidado que no se aprende en escuelas. Mi madre confía en ti. Se siente segura a tu lado. Y, francamente, yo también confío en ti más que en cualquier profesional con diplomas». Así, Luisa pasó a vivir en la mansión, en una cómoda habitación cerca de la de doña Elisa. Su hermano Pablito también fue invitado a mudarse, recibiendo un espacio adaptado a sus necesidades en la planta baja y, más importante, una oportunidad de trabajo en el sector administrativo de las empresas Alburquerque, una posición que respetaba sus limitaciones, pero valoraba su inteligencia y dedicación. Con el paso de los días, se estableció una rutina armoniosa. Todas las mañanas, Luisa y doña Elisa tomaban café juntas en el jardín, ahora florido y acogedor. La anciana, revigorizada por la libertad recién conquistada, compartía historias de su juventud,
enseñaba recetas familiares y revelaba secretos de una vida larga y, en gran parte feliz. «Sabes, hija mía», comentó doña Elisa una mañana, mientras Luisa la ayudaba a regar las orquídeas, «creo que Dios pone ángeles en nuestro camino cuando más los necesitamos. Tú fuiste el ángel que Él me envió». Carlos Eduardo también estaba presente diariamente, reduciendo drásticamente sus viajes de negocios para pasar más tiempo en casa. En los primeros días, se dedicaba exclusivamente a su madre, compensando los meses de separación forzada. Pero gradualmente, Luisa notó que él encontraba cada vez más razones para estar presente durante sus actividades con doña Elisa, ofreciéndose para acompañarlas en paseos por el jardín, uniéndose a ellas para el té de la tarde, o simplemente sentándose cerca mientras Luisa le leía libros a su madre. Una noche, aproximadamente un mes después del enfrentamiento con Regina, Carlos Eduardo invitó a Luisa a cenar en la terraza. Doña Elisa ya se había retirado, y los dos se encontraron solos bajo el cielo estrellado de Madrid, con la ciudad brillando a lo lejos. «Quería agradecerte nuevamente por todo lo que hiciste», dijo él sirviendo vino en copas de cristal. «Usted ya me ha agradecido lo suficiente». «Señor Carlos», respondió Luisa aún incómoda con la formalidad que mantenía, a pesar de la convivencia diaria. «Primero, deja de llamarme señor. Me hace sentir como mi padre», sonrió él. «Y segundo, nunca será suficiente. Lo que hiciste va mucho más allá de cualquier agradecimiento». Hubo un momento de silencio confortable mientras ambos apreciaban el vino y la vista. «¿Cómo van los procesos contra doña Regina?», preguntó Luisa finalmente. «Avanzando. Ella aceptó un acuerdo en el divorcio. Se quedará con mucho menos de lo que esperaba, pero aún así una cantidad considerable. A cambio, desistió de impugnar las acusaciones de fraude financiero. En cuanto a las sospechas más graves, el investigador todavía está recolectando pruebas». Carlos Eduardo hizo una pausa, observando a Luisa atentamente. «Pero no te invité aquí para hablar de Regina. Quería hablar de nosotros». Luisa casi se atraganta con el vino. «¿Nosotros?», repitió incierta si había entendido correctamente. «Sí, Luisa. Sé que puede parecer precipitado o inadecuado, considerando nuestros diferentes orígenes y circunstancias. Pero desde que entraste en nuestras vidas, algo cambió en mí. No es solo gratitud lo que siento, es admiración, respeto y algo más». Él extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente sus dedos. «No espero una respuesta ahora. De hecho, ni siquiera estoy haciendo una pregunta específica. Solo quería que supieras que, para mí, tú no eres solo la cuidadora de mi madre o una empleada. Eres una mujer extraordinaria que despertó sentimientos que yo creía que nunca más sentiría después de Mariana». Luisa sintió el corazón acelerarse. Había notado las atenciones de Carlos Eduardo, las miradas prolongadas, las gentilezas cotidianas que iban más allá de la mera gratitud. Y, para su sorpresa, había descubierto que también sentía algo por él, sentimientos que intentaba reprimir, considerándolos imposibles o inapropiados. «Yo no sé qué decir», confesó finalmente. «También siento algo, pero tengo miedo. Somos de mundos tan diferentes, y la gente hablará, dirán que solo estoy interesada en su dinero, en su posición. ¿Y desde cuándo te importa lo que piensen los demás?». Se sonrió él. La mujer que enfrentó a Regina Alburquerque y arriesgó todo para salvar a una anciana que apenas conocía, ¿tiene miedo de la opinión ajena? Luisa sonrió reconociendo la verdad en sus palabras. Tiene razón, pero aún así es complicado. Su divorcio aún no ha sido finalizado. Su madre se está recuperando. Tal vez necesitemos tiempo. Todo el tiempo que sea necesario, acordó Carlos Eduardo, apretando suavemente su mano. No tengo prisa. Solo quería que supieras lo que estoy sintiendo, para que podamos explorar esas posibilidades juntos, al ritmo que sea cómodo para los dos. En las semanas siguientes, la relación entre ellos floreció naturalmente. Comenzaron con largas conversaciones después de que doña Elisa se retiraba, compartiendo historias de vida, sueños y valores. Pronto evolucionaron a paseos discretos por la ciudad, cenas en restaurantes tranquilos y momentos de complicidad que fortalecían la conexión entre ellos. Doña Elisa, observadora perspicaz que era,
Notó inmediatamente el cambio en la dinámica entre su hijo y Luisa. Una tarde, mientras Luisa ajustaba sus almohadas, la anciana comentó casualmente: «Mi Carlos parece tan feliz últimamente. Hacía años que no lo veía sonreír así, con los ojos brillantes». Luisa se sonrojó intensamente, pero no negó lo obvio. «Él es un hombre maravilloso, doña Elisa. Amable, respetuoso, inteligente y completamente enamorado de ti», completó la anciana con una sonrisa pícara. «Así como tú lo estás de él. La señora, ¿no le molesta?», preguntó Luisa hesitante. «Quiero decir, yo soy solo una ex empleada doméstica, sin estudios superiores, sin refinamiento». Doña Elisa sujetó las manos de Luisa entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Mi querida, a mi edad, aprendemos a valorar lo que realmente importa. Carácter, bondad, coraje, honestidad. Esos son los verdaderos tesoros de esta vida. Tú los tienes todos en abundancia». Regina tenía diplomas, apellido importante, conexiones sociales, y mira lo que trajo a esta familia: casi la destrucción. 6 meses después del regreso de Carlos Eduardo, en una tarde soleada de primavera, él invitó a Luisa a un paseo especial. La llevó hasta un terreno amplio en las afueras de Madrid, con vista a una reserva natural. «¿Qué te parece este lugar?», preguntó mientras caminaban de la mano por el espacio arbolado. «Es hermoso», respondió ella, admirando los árboles centenarios y el arroyo cristalino que cruzaba la propiedad. «Parece un pedazo de paraíso. Compré este terreno la semana pasada», reveló él. «Estoy pensando en construir aquí, empezar un nuevo capítulo». «¿Se mudará de la mansión?». «No solo», respondió Carlos Eduardo, deteniéndose y girándose para encararla. «De hecho, esperaba que pudiéramos empezar juntos este capítulo». Con esas palabras, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo y se arrodilló ante ella. «Luisa Méndez, transformaste mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Me mostraste el significado de coraje, integridad y amor verdadero. Sé que aún nos estamos conociendo, que quizás sea demasiado pronto, pero mi corazón está seguro. ¿Aceptarías casarte conmigo?». Lágrimas rodaban por el rostro de Luisa mientras miraba el hermoso anillo de compromiso, un zafiro azul rodeado por pequeños diamantes, y al hombre arrodillado frente a ella, sus ojos azules llenos de esperanza y amor sincero. «Sí», respondió simplemente, su voz embargada por la emoción. «Sí, Carlos Eduardo, acepto». El matrimonio se celebró 3 meses después, en una ceremonia íntima realizada en los jardines de la mansión Alburquerque. Doña Elisa, radiante de felicidad, ocupaba el lugar de honor. Pablito, orgulloso, condujo a su hermana por el camino de pétalos hasta el altar improvisado bajo una pérgola cubierta de jazmines. Luisa llevaba un vestido que había pertenecido a la madre de Carlos Eduardo, cuidadosamente restaurado y adaptado para ella, un símbolo de la continuidad y de la bendición de la matriarca. En el momento de los votos, no había ojos secos entre los invitados, conmovidos por la historia de amor que había nacido de las circunstancias más improbables. «Prometo honrarte y amarte todos los días de mi vida», declaró Carlos Eduardo, emocionado, «no por gratitud por lo que hiciste por mi familia, sino por el ser humano extraordinario que eres, por la luz que traes a cada ambiente al que entras, por la fuerza que demuestras ante cada desafío. Prometo estar a tu lado en todos los momentos». «Buenos y difíciles», respondió Luisa, su voz firme a pesar de las lágrimas, «no por el confort material que me ofreces, sino por el hombre íntegro y amoroso que conocí, por el respeto con que me tratas, por la verdadera sociedad que construimos». 1 año después de la boda, el sueño de la nueva casa se hizo realidad, una construcción moderna y acogedora, integrada en la naturaleza, con espacios amplios para recibir amigos y familiares. Doña Elisa, completamente recuperada, ocupaba una suite especial, decorada con sus recuerdos favoritos y con vista a los jardines que ella había ayudado a planificar. Y fue en esta nueva casa, en una mañana soleada de otoño, cuando Luisa dio a luz a María Elisa, una niña de ojos azules como su padre y la sonrisa luminosa de su madre. La llegada de la pequeña completó la felicidad de la familia, trayendo aún más luz y propósito a sus vidas.
Mientras acunaba a su nieta por primera vez, doña Elisa, ahora con 80 años pero llena de vitalidad, susurró a Luisa: «Mira cómo da vueltas la vida, hija mía. De una situación tan terrible nació tanta felicidad. Esta niña es la prueba de que el bien siempre triunfa, siempre y cuando tengamos el coraje para defenderlo». La experiencia que vivieron juntos inspiró a Carlos Eduardo y Luisa a crear la Fundación Elisa Alburquerque, dedicada a combatir el abuso y la negligencia contra los ancianos. Con instalaciones modernas y un equipo multidisciplinar, la Fundación ofrecía albergue temporal, asistencia médica, apoyo psicológico y orientación jurídica para ancianos en situación de vulnerabilidad. El trabajo de la Fundación obtuvo reconocimiento nacional, inspirando cambios en políticas públicas y concienciando a la sociedad sobre la importancia de proteger y valorar la tercera edad. Luisa, a pesar de su nuevo estatus social, permanecía directamente involucrada en las actividades cotidianas, conversando personalmente con cada anciano acogido, compartiendo su historia y animándolos a no perder la esperanza. En una tarde especial de celebración de los 2 años de la Fundación, con decenas de ancianos atendidos, reunidos para una confraternización, Luisa observaba la escena con el corazón desbordante de gratitud. Carlos Eduardo jugando con la pequeña María Elisa en brazos. Doña Elisa, rodeada por un grupo de señoras, compartiendo recetas y risas. Pablito, ahora gerente administrativo de la Fundación, presentando orgullosamente los resultados del año a los invitados. ¿Quién lo hubiera imaginado?, pensó, recordando a la joven asustada que años antes había entrado por primera vez en la mansión Alburquerque como una simple empleada doméstica. La vida le había enseñado que el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o arriesgado, puede transformar no solo el propio destino, sino el de muchos otros a su alrededor. Mientras el sol se ponía en el horizonte de Madrid, Luisa sonrió, abrazando el presente y anticipando con serenidad el futuro. Un futuro construido sobre cimientos de verdad, coraje y amor genuino. Fin de la historia. Estimados oyentes, esperamos que la historia de Luisa y doña Elisa haya tocado sus corazones. Para acompañar otras narrativas igualmente emocionantes, hemos preparado una lista de reproducción especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si les gustó este viaje de superación y amor, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Diariamente traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, mostrando que la bondad y el coraje siempre prevalecen. Compartan sus pensamientos y emociones sobre esta historia en los comentarios. Estamos ansiosos por leer sus impresiones.